Bueno, pues bienvenidos una semana más al KidCast de TMKF, de Mother Kids and Family, un programa de 20 minutos, media hora, en el que hablamos de la actualidad o no actualidad del mundo de la comunicación y el marketing para infancia, adolescentes, familias. Yo soy Nacho y tengo aquí a mi compañera Celia. Hola, ¿qué tal? Y un poco, pues hoy vamos a hablar, si la semana pasada, perdón, el podcast anterior hablábamos de adolescentes, hoy vamos a hablar un poco del punto previo, ¿no? Lo que se está conociendo como la adolescencia, en inglés tweens. Sí, la preadolescencia. Preadolescencia, perdón. En inglés tweens, que viene de la palabra between, que Sí. es un poco between la infancia y la adolescencia. Claro, básicamente vamos a hablar de la edad esta de los 10, 12 años, ese punto en el que no se saben si los niños quieren seguir siendo niños o no, Sí. en plan y sobre todo vamos a hablar de la preadolescencia o de esta época en la actualidad, porque al final nosotros desde un punto de vista más adulto nos preguntamos, ¿es la infancia cada vez más corta, como parece ser, o realmente no lo es tanto y es un poco más la apariencia? Pero bueno, antes de ponernos a hablar un poco más de este tema, vamos a definir un poco qué es este momento de la preadolescencia para que todos estemos un poco más situados en por qué este punto de los 10-12 años es relevante y es distinto a un niño de 8 años. Yo creo que, bueno, y por lo que dicen algunos expertos, empieza a generarse otra construcción del yo previa a la adolescencia, lo que conocemos como adolescencia, pero sí que se empiezan a dar cambios pues emocionales, sociales, en el cuerpo muchas veces. Entonces eso ya empieza a dar pistas que, sin dejar de ser niños y niñas, no son esos niños y niñas, sino que empiezan a ser adolescentes. Claro, es un poco donde empiezan a surgir esas contradicciones, lo que decías muy bien, ese yo y esa construcción de una personalidad propia, que es decir, hasta entonces, pues evidentemente cada niño tiene una personalidad, pero es una personalidad que está en cierto modo muy influida por el ambiente en donde han crecido. El ambiente, especialmente la familia, su alrededor más cercano, sus amigos en cierto modo, pero claro, con la preadolescencia ellos empiezan a tener una proyección de lo que quieren o de lo que son, más allá de su ambiente cercano, y como ellos, sus iguales del colegio, Exacto, también la tienen, entonces... Y empiezan a cobrar mucha más importancia pues esos iguales, esa percepción que tienen los demás de cada uno, quiénes somos, qué queremos construir. La libertad personal al final también, es decir, empiezan a surgir más unos gustos personales, en plan de esto es lo que soy yo, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que me hace a mí ser yo. Y claro, cuando empiezan a surgir esta individualidad o esta parte de personalidad propia, también empiezan a surgir los miedos a la vez de Exacto. ¿y si esto que soy yo no gusta? ¿Es si se ríen de esto? ¿Y si...? Claro, empieza a surgir más la vergüenza, que a lo mejor con 3 años menos no tenían a lo mejor esa vergüenza y ese miedo social que sí que se tiene con esa edad. Y los referentes también, los referentes van cambiando. A lo mejor si cuando unos niños son más pequeños tienen unos referentes más de padre, madre, familiares, entorno más cercano, los referentes empiezan a cambiar, se empiezan a tener en cuenta, pues como hemos dicho, los amigos y las amigas, pero también personajes más públicos, claro, y en el mundo en el que estamos, de ficción incluso, vamos. En el que Internet está tan presente en todos, la influencia de estos perfiles pues que pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, pues es cada vez mayor, o cada vez están más presentes en su vida al fin y al cabo. Nosotros cuando éramos jóvenes, cuando teníamos edad, a lo mejor teníamos unos prescriptores que podía ser mucho más controlado porque estaban en la televisión, pues tu presentador del Megatriz, tu presentador del Club Disney y Leticia Sabater con mucha marcha, pero poco más, quiero decir, no teníamos acceso a tantísimas figuras de todo tipo y de todo el mundo, que existen ahora en las redes sociales, es decir, y de todas las edades. Tú podías seguir una serie y tener unos personajes, unas películas, cómics, revistas, muchas cosas, evidentemente, por supuesto que estábamos expuestos a mucho, pero es que ahora con las redes sociales y con Internet hay prescriptores
de todo tipo y sobre todo también de su edad. De tú a tú, que les están hablando pues eso, de cosas, niños de su propia edad. Claro, que hemos hablado muchas veces de esa diversificación absoluta que hay ahora mismo, porque tienes la opción de encontrar tu camino, pero a la vez sigue permaneciendo esa parte de querer formar parte de la gran oleada de normalidad, por decirlo de algún modo, de no hacerte como el distinto. Sí, que no quedarte fuera, no quedarte que es fuera, en lo que básicamente se basa todo. Entonces, bueno, hablábamos un poco de si la sociedad está imponiendo un modelo de preadolescencia o está haciendo a niños y niñas ser adolescentes antes de tiempo. ¿Tú qué piensas? Pues me parece muy interesante pensar en esto, porque creo que en cierto modo sí, porque al final, como se tiene acceso a tantas cosas, todo va tan rápido, la sensación es que también se transmite esa sensación un poco a los niños, en plan de la necesidad de ser ya lo que son de mayores, en plan de yo contacto con mis primos que a lo mejor han pasado ya por esa edad, siempre han tenido un poco la cosa de yo quiero ya formar parte de ver lo que ven los mayores, de no veo cosas para niños, pero creo que también a la vez eso ha existido siempre. Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, es verdad que creo que lo que pasa es que antes diferencia es el acceso. Exacto. Ahí está la cuestión. ¿Y qué imagen se proyecta de la adolescencia en los diferentes canales? Porque existen series que proyectan una adolescencia pues más dentro de los estándares habituales, y otras series a las que tienen por supuesto acceso todos estos chavales y estas chicas que proyectan una adolescencia irreal. Igual que existen... Bueno, yo he estado ojeando TikTok y creo que una tónica habitual que he visto ha sido chicas muy jovencitas teniendo comportamientos que se pueden considerar un poco hipersexualizados para su edad, por ejemplo. Entonces creo que eso puede invitar a chicas aún más jovencitas a ver que esto es pues lo que mola, que... Es lo que debería hacer. Esto es en plan de lo que es... Claro, porque yo cuando estás en esa edad de cambio y de encontrarte a ti mismo, te buscas o te fijas, queriendo o no, en unos referentes. Evidentemente. Y entonces buscas en esos referentes tu manual para construirte a ti mismo, en cierto modo. Entonces, si el manual que para construirte a ti mismo que teníamos, por ejemplo, yo vuelvo a la comparación de cuando éramos nosotros o no. También buscábamos esos referentes. Yo veías compañeros y tenías en plan el referente de Kimi Valle, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora mismo ese referente se ha abierto y ya no es 3 opciones que puedes ver, tus pinceladas, y te vas construyendo poco a poco con esas pinceladas. Claro, y además creo que algo también que si lo comparamos con nuestra época es llamativo es la corta duración y la inmediatez de los contenidos que ven. Es decir, nosotros podíamos tener unos referentes X y podíamos querer un poco imitar a chicos y chicas más mayores que nosotros, pero es que ahora todo lo que ven son 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, y es como un fragmento tan pequeño de ese referente, entre comillas, que también en mi mentalidad de otra generación me resulta llamativo. Claro, y porque te paras a pensar y dices, ¿cuánto de todos estos mini mensajes, cuántos acaban dejando una marca real? Van dejando marcas, es decir, que son muchas mini marcas que te van formando una cosa, pero claro, a mí mi miedo, y esto va a sonar tremendamente como reaccionario, pero bueno, al final son miedos que no lo sabemos, que al igual son miedos porque ves la diferencia y dices, ay, no sé qué pasará, que es... Te quedará todas estas cosas en la superficialidad, es decir, tenemos acceso a 1.000 millones de cosas y 1.000 millones de información y de diversidad de contenido, pero al final lo que consumimos, y nos pasa a nosotros también ahora como adultos, pero más a los niños de esta edad, son muchas cosas muy rápidas y sin profundizar en ellas, y sin que se hagan especiales. Yo escuchaba el otro día en un podcast que se hablaba de plan de jolines, que ahora no tienes o no se tiene tanta pasión por algo en concreto porque te resulta muy fácil acceder a ello, y eso es bueno, porque tienes mucha... Diciendo, yo de pequeño me tenía que recorrer todos los videoclubs de Galicia para encontrar la película que yo quería ver,
pero y ahora puedes con un clic acceder a ver esa película. Sí, es como comentabas tú al principio, un poco el que tienen acceso a todo muy, muy fácil. Es una generación que se está criando de una manera en la que todo es fácil y todo está al alcance de tu mano y con una tarifa plana que tienes en Netflix, en no sé qué, Claro, tienes todo el catálogo de lo que quieras ver, y si no está ahí, está en otra plataforma, y si no, es muy fácil. ¿Qué implicará vivir en este acceso a todo? En plan, de cómo te forma como persona el poder tener acceso a todo lo que quieres, en plan de... Por posibilidades son increíbles, que decir, tú puedes encontrar a gente que tenga tus mismas aficiones, pero ¿cómo te formas en esas aficiones? Y al final, y lo que sé, si preguntamos un poco a primos, a familiares, amigos que tengan hijos o gente de esta edad cercana, es que lo que hemos hecho hemos visto una diversidad total. Claro, hombre, evidentemente los niños y las niñas siguen siendo cada uno una persona individual, claro, con sus propios gustos y construcciones. Yo creo que tiene mucho que ver también con que en este momento unos empezarán antes a salir de este punto de niñez a adolescencia, y eso es algo que ha pasado siempre. Es decir, unos saldrán antes, otros después. Unos verás de que a lo mejor tienen unos gustos muy cercanos a los que se les ha ido proponiendo desde la familia, y otros que es como ya empiezan a buscar su individualidad. Sí, que son más de rompedores un poco con esto. De todas maneras, yo quiero hacer, en toda esta investigación que he hecho por TikTok, rompo una lanza a favor de que estas plataformas, si las utilizas bien, como todo, están fenomenal, porque por ejemplo yo encontré una chica que hacía, una chica muy joven que hacía reseñas de libros con valores feministas, demás, una chica, pues yo creo que tendría, pues eso, a lo mejor 13, 14 años, y que invitaba a leer a otras niñas y a otros niños. Luego, de los youtubers que nos han comentado, por ejemplo, una amiga mía, su hijo, veo que unos son como pues divulgadores a través de dibujos de cosas de historia y de personajes. Hay cosas muy interesantes en realidad, y por supuesto que los chicos y las chicas tienen que acceder a todo esto, pero claro, a lo mejor un poco la labor como adultos es diferenciar y ayudarles a diferenciar qué contenido aporta y qué contenido en el fondo te está quitando tiempo, que a todos nos pasa, que las redes sociales nos quitan mucho tiempo de chorradas. Y luego otro punto clave, yo creo que de esta edad y de estos preadolescentes, es que pueden convivir las dos cosas. Y puede convivir una intención de ser más adolescente-adulto en lo público, en plan entre sus amigos y tal, pero a lo mejor dentro de casa ellos siguen pues jugando con juguetes, siguen viendo series de animación, o siguen escuchando cosas un poco más, entre comillas, acordes a su edad. Porque conviven las dos cosas, porque es un momento en el que está eso, y yo creo que eso es algo que preocupa también mucho a muchas marcas, en plan de cuando yo intento conectar con estos niños de 10, 12 años, ¿cómo lo hago? En plan de, me dirijo por lo aspiracional, adolescentes, y entonces estoy hablando y estoy acelerando todo esto. Creo que... O me dirijo un poco también a los niños, en teoría, que también son y siguen siendo todavía. Entonces está un poco en ese punto de las dos cosas y ninguna. Sí, exacto, porque yo creo que, hombre, sinceramente creo que tienden más a lo primero. A lo aspiracional, claro. Claro, porque al final es hacia dónde van a ir. Les funciona más, es así. Los niños prefieren parecer mayores, como ser más guays, bueno, todo esto, todos lo hemos vivido en nuestras vidas, claro. Seamos de la época que seamos. Claro, que en ese punto, si volvemos a la pregunta inicial de ¿es la infancia cada vez más corta? En verdad, no. Bueno, por un lado, no, porque esa sensación está inherente a la edad de los preadolescentes. No es algo que se esté acortando, es a lo mejor la sensación social que, como hay muchos más impactos de esto, se muestra mucho más, pero en la vida concreta de cada individuo sigue siendo lo mismo. Tengo una parte de mí que sigue siendo niña y una parte de mí que está buscando ser adultos a través de hacer bailes de TikTok, seguir a youtubers que hablan del FIFA o de los cromos del FIFA, y es una mezcla también de
Y también vamos a otro punto que a lo mejor es interesante por otro tema de, entre comillas, infantilización. Eso te iba a decir, que muchas veces las personas que están haciendo esos contenidos, como que a lo mejor consideramos un poco infantiles, son tíos y tías de más de 30 años. O sea, claro. Que les encanta hacer lo mismo que están haciendo estos preadolescentes. De hecho, es que si lo piensas, muchas de las ficciones que consumimos nosotros como adultos son un poco ficciones que podrían ser, o se podrían haber considerado en otras épocas, dedicadas a esta preadolescencia, como puede ser un Stranger Things, un Harry Potter, los Goonies y lo que decíamos, los promos del FIFA. ¿Y qué series estamos viendo? O sea, ¿de qué series hemos hablado tú y yo esta semana? Por ejemplo. De Élite o Heartstopper, que son series hechas no para adolescentes, pero sí son protagonizadas para adolescentes. Y un poco sí que están hechas para adolescentes y nosotros las consumimos como tal. Pero vamos, y me encantan. O sea, y tengo los 30 más que cumplidos. Sí. O sea, pero vamos, que es que yo creo como que también la clave de todo esto puede estar en a qué edad tienes acceso a un dispositivo propio. Claro. No que mi madre me deja un rato la tablet. Claro. ¿A qué edad tienes acceso a un dispositivo propio? Yo creo que cada vez esto sí que cada vez es antes. Pues para que no me tira todo el rato el móvil el niño o la niña, toma. El dispositivo propio es lo que te da el acceso a lo que tú quieras. A la libertad absoluta. Exacto. Entonces creo que ahí también puede marcar mucho en la entrada a la preadolescencia, ¿eh? Y el cómo es la vida en casa también. Si tú en casa tienes la libertad, tus hijos o los niños de 10, 12 años, de hacer lo que quieran, en plan de buscar lo que quieran, pues no va a ser una... Es decir, pueden ir por donde sea. Que, bueno, a lo mejor acaban yendo a hacer cosas que corresponden a su edad, pero a lo mejor acaban viendo... Exacto. Por lo que otra cosa que no se ha hablado apenas tanto, que es cómo cada vez se tiene más acceso, por ejemplo, a la pornografía desde... Sí, de hecho creo que lo más importante para los padres y las madres es... O la ultraviolencia. Claro, poder hablar abiertamente con sus hijos de todos estos contenidos que se pueden encontrar, que no son adecuados, muchos de ellos para ninguna edad. ¿No? Claro. Pero sobre todo si no tienes una construcción hecha de ti mismo, pueden llevarte a no entender nada y a cosas muy desagradables. O a construir una realidad que no es la tal. Entonces, bueno, el diálogo me imagino que es la clave de todo, pero bueno, tampoco al final, es fácil, ¿no? No, claro, no, es una época complicada. Es una época complicada, sí. Pero mira, por ejemplo, a mí, viendo un poco también comentarios de lo que nos han dicho, de que les gusta, hay una cosa que yo creo que está que cada vez es más presente, que es el gusto por el manga y el anime desde muy temprana edad. Que también nosotros, pues también veíamos al final pues Dragon Ball, o veíamos Sailor Moon, o Ranma, o cosas así. Pero como que ahora también Internet te da un acceso mucho más amplio y grande a todo este mundo, y también ellos encuentran, yo creo que su manera de juntar ambas cosas, porque al final en mangas o animes como pueden ser One Piece o My Hero Academia u otros de ese estilo, mezclan muy bien, yo creo, esa parte de la niñez, porque son aventuras, son cosas que son muy para niños, pero claro, tienen un punto de violencia o de romance o punto de sexual ligero, que les hace sentir bien por los dos lados. En plan, les hace sentirse como jóvenes, niños, porque es una temática muy de aventuras, muy de el camino del héroe, muy tal, o muy de, o de romance muy naif o muy pequeño, pero luego también tiene la parte de, jolín, esto también lo consume gente mayor y tiene ese punto de un poquito más. Y yo creo que eso puede ser uno de los motivos por los que funciona tan bien. Y luego la sensación de comunidad tan grande que pueden tener alrededor de estos productos. Luego otra cosa que también me ha llamado la atención cuando hemos hablado con amigos y tal que nos han hablado de gustos de sus hijos e hijas, son que muchos de los libros, por ejemplo, que leen y series que ven, son libros y series que nosotros hemos consumido a esa edad hace muchos años. Es decir, por ejemplo, los libros de Elige tu propia aventura, Sherlock Holmes, Lupin, la influencia que tienen los padres todavía en esa edad y las familias. Sí. Y vemos cosas que ya hemos comentado, yo creo que en episodios previos,
el éxito de series antiguas en la gente joven, en plan los preadolescentes ven Los Serrano también, porque están en plataformas y tú buscas en TikTok y ves que están haciendo vídeos de Los Serrano, o física o química. No, un montón de cosas y que al final, bueno, tú me pasaste un hilo de Twitter sobre un autor que se llama Nando López, que escribe mucha literatura infantil y juvenil. Sobre todo Nando juvenil, no sé si sí, creo que es juvenil, sí. Más juvenil, que también ha hecho una obra de teatro, que se estuvo representando, que además se ha hecho serie, de la ira, sí. Y bueno, pues respondía un poco a una madre que había salido en televisión diciendo que no había literatura infantil y juvenil de calidad. No puedo estar más en desacuerdo, pero es que además, señores, la literatura juvenil es atemporal, o sea, si yo he leído... y que en la actualidad también se hace, claro, y que lo o que sea, hemos si yo estado he leído Huckleberry Finn, tú puedes leerlo y mi hijo lo puede leer, o sea... Y además de eso, quiero decir, no es verdad que no existe nueva literatura que se está haciendo para eso, y volviendo a lo que decíamos antes, de la gran cantidad de contenido que tenemos a nuestra disposición, es que es inmensa, quiero decir, hay un mogollón de autores que están creando constantemente nuevos libros. Lo que pasa es que a veces queremos seguir como una gran vía de ola de lo que es lo mainstream, por decirlo de algún modo, y claro, en los 90 lo mainstream era lo que había, porque tú lo veías por televisión o lo que llegaba al kiosco. Sí, los martes se echaba ese capítulo de esta serie, claro, los miércoles de la otra y los o el libro que funcionaba era pero claro, ahora mismo como se ha abierto tal el mainstream a una diversidad absoluta, no puedes esperar que te venga a ti. Y los adultos tenemos que aprender que lo que le gusta a nuestros hijos, sobrinos, primos, lo que sea, a lo mejor no lo conocemos, claro, y no pasa nada. Y puede ser distinto y no es malo per se. Y es redescubrirlo con ellos y formar parte con ellos de ese momento de cambio en el que tú les dejas su espacio para también tener su individualidad. No tienes por qué llevarles por el camino que tú llevaste, pero sí que ellos pero sí que ellos pueden encontrar cosas que a ti te gustaban y a ellos les gusten. Claro. Pero si lo dejas con una libertad y con una sinceridad y habrá música que escuchen tus hijos que no te guste y habrá música que tú les llevas poniendo toda la vida, que luego pues formará parte también de su... Pero como te pasaba a ti, a lo mejor de pequeña, en plan de que tú escuchabas música que le gustaba a tus padres, pero también escuchabas tu música que tus padres decían, pero qué mierda es esta. Claro, es que eso forma parte de la preadolescencia, de la adolescencia y de la construcción de uno mismo. Entonces... Pues nada... Pues yo creo que ya tras esto podemos ir cerrando un poco el tema de la infancia y de esta época de preadolescencia, que es un tema como que te deja... Daría para mucho. Claro, y que te deja un poco en el mismo estado que están ellos, que es un estado de, ay, no lo sé, en plan de sí o no, en plan, ¿son niños, son adolescentes? ¿Hay una respuesta clara? Yo creo que no. Simplemente tenemos que intentar entenderlos en ese punto de cambio que están. En su búsqueda, exacto. Y en el mundo en el que vivimos, pues de toda la amplitud de contenido, pues ya veremos en plan de por dónde van todas las cosas, pero bueno, que como todo tiene sus pros, tiene sus contras. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, habéis llegado hasta aquí. Si queréis más podéis seguirnos en redes sociales, en TheMotherKids en Twitter, en TheMotherKids también en Instagram, buscarnos en LinkedIn como The Mother Kids and Family o en Facebook si queréis también. Y nos vemos en el próximo episodio y esperamos que tengáis una buena semana. Hasta luego. Chao.